buenas noches a todos y muy bienvenidos al Toro por los Cuernos. Esta vez en directo, ya saben ustedes, la última media hora, aprovechen y llamen, porque esta noche no tiene desperdicio. No tiene desperdicio porque tenemos el invitado de esta noche, es un experto en el tema que vamos a tocar. Y el tema que vamos a tocar, pues fíjense ustedes, yo creo que estamos, ustedes y yo, totalmente en pañales, porque es un tema del que se sabe muy poquito. Normalmente los conocimientos que tenemos son muy elementales, por no decir ninguno, y para eso pues nada mejor que contar pues con quien sabe. Yo creo que posiblemente de las personas que en España saben más sobre Gibraltar. Tenemos la suerte de contar esta noche con Ángel Liberal Fernández, capitán de navío en la reserva, que me dijo... Retirado. Y un experto en el tema de Gibraltar. En menudo lío que te has metido, Ángel. Bueno, muchas gracias. Y buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido a Ferrol, bien hallado, que es tu casa. Bien hallado en mi pueblo, que yo nací aquí. ¿Naciste en Ferrol? Yo nací en Ferrol, sí. Hace unos pocos años, pero bueno, pero sí que nací en Ferrol y viví aquí muchos años y muy bien. Pues muchas gracias por la invitación. Bueno, has dicho alguna cosa que es un poco exagerada, pero en fin, se agradece de todas maneras. Tanto como experto, pues yo no lo sé. Lo que sí es cierto es que seguramente pues no hay muchas personas que hayan escrito sobre cuestiones militares relacionadas con Gibraltar. El problema de Gibraltar tiene muchísimos aspectos, no solo el militar. El militar para mí es la razón de ser de Gibraltar es la base militar. El resto son añadidos que han ido poniendo los británicos para complicar la situación. Pero en esa situación complicada, para deshacerla, hay que tener en cuenta pues, los problemas jurídicos, los problemas políticos, problemas económicos, sociales, en fin, muchísimos más, ¿no? Y yo los que contemplo son los militares, nada más. Tú los militares, pero Gibraltar es la historia de una vergüenza y sigue siendo una vergüenza. Pues lamentablemente sí. Es la historia de una vergüenza que dura por ahora 300 años, pero yo creo que no durará muchos más. ¿Tú crees que no? No. ¿Cómo se rapiña Gibraltar? A modo así de pincelada, que luego nos vamos a meter en otra cosa. ¿Cómo utiliza el inglés la rapiña para quedarse con el botín, que en este momento es el Peñón? Bueno, dejando al margen las consideraciones sobre el carácter de los ingleses, en las cuales mejor no entrar, lo que sí es cierto es que el año 1704, hace ya 310 años, pues en España ha fallecido el último rey de la Casa de Austria, de los Habsburgo, y se produce un conflicto, digamos, entre las dos grandes potencias residuales, o las otras dos grandes potencias, una emergente y la otra ya establecida, que son los ingleses y los franceses, que están dispuestos, entre ellos dos, que quieren llevarse la herencia de un imperio roto, como lo denominó en su momento el embajador Fernando Olivier. Es una autoridad en esta materia. Entonces los despojos de esa herencia, cada uno quiere llevarse su parte, y lo que no están dispuestos los ingleses es a permitir que el candidato heredero a la corona de España sea un miembro de la familia Borbón, puesto que los Borbones ya estaban en Francia, y entonces la unión entre Francia y España resultaba perjudicial para los intereses ingleses. Así que su candidato era otro miembro de la Casa de Habsburgo, de la que reinaban en Austria. Y entre familias, pues es la pelea, a ver quién se lleva los despojos. Al final lo que ocurre es que renuncia por una serie de herencias también en el candidato austriaco, sí, a la corona de España, porque prefiere quedarse en Austria, porque le ha venido a él, por causa sobrevenida, la corona de Austria,
y llegan a un arreglo el rey francés, que es el abuelo del Borbón, con la reina de Inglaterra para repartirse la herencia del Imperio roto y dejar al rey Borbón en España. En ese periodo, que dura varios años, que es entre 1704 y 1713, los ingleses, que estaban, como he dicho, a favor del candidato, del pretendiente austriaco, pues ocupan Gibraltar con una flota de guerra y después de haber intentado ocupar Cádiz y haber fracasado, se tienen que conformar con ocupar Gibraltar. Pero una vez que ponen allí el pie, que lo conquistan en nombre del candidato, del rey, del archiduque Carlos, rey Carlos III de España, sí, para ellos lo conquistan en nombre de un rey de España, pero se lo quedan para la reina de Inglaterra. Bueno, es muy típico, ¿verdad? Bueno, típico de los ingleses. Hay que tener la fuerza suficiente como para... ¿Y nunca se pudo recuperar? Sí, se pudo recuperar varias veces, pero siempre se ha fracasado, evidentemente, eso están ahí. Pero, ¿y de verdad tú crees que hubo ánimo de recuperarlo? Bueno, en el siglo XVIII hubo 3 guerras, mejor dicho, 3 asedios, sí, bloqueos del Peñón. Lo que hay ahora no es nada comparado con lo que hubo a lo largo del siglo XVIII para ocupar el Peñón. El último fue en los años 1780, mediados de los 80 del siglo XVIII. Hubo otros intentos frustrados y oportunidades que no se aprovecharon por cuestiones políticas. Todo esto a lo largo del siglo XVIII. Fundamentalmente el siglo XVIII estuvo marcado por guerras y asedios por recuperar el Peñón. España era fuerte entonces. La Marina española estaba entre las 3 más importantes del mundo, pero no se tuvo la habilidad o las posibilidades en su momento suficiente como para rematar la faena, digamos, y conquistar y retomar el Peñón. Sí se consiguió con Menorca, que también se había perdido por el Tratado de Utrecht, pero con Gibraltar no. ¿Y desde entonces es base militar? Siempre ha sido una base militar, desde el principio. Los ingleses conquistaron el Peñón porque necesitaban una base militar. Lo tenían fichado desde mediados del siglo XVII porque hacían mucho comercio marítimo con el Mediterráneo. En el Mediterráneo, con los puertos del Mediterráneo. Entonces necesitaban una base naval para apoyar a las flotas mercantes, poner barcos, sí, sí, y apoyar a la flota mercante que navegaba por el Mediterráneo. Y decidieron quedarse con Gibraltar. Porque, bueno, tú escribes aquí, hace 5 años me dices, este libro que se llama Gibraltar, base militar, el interés angloamericano para el Peñón. Por el Peñón, sí. Por el Peñón. O sea que es un interés total y sigue siendo hoy por hoy. Sí, lo mismo, ingleses y americanos. Ingleses y americanos. Sí, sí, los ingleses llevan 300 años, pero los americanos se pusieron ahí el pie por primera vez hace 200 años. Sí, sí. Los americanos, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, y ahora dime una cosa. Gibraltar, vamos a ver, Gibraltar en el mundo, ¿es realmente tan estratégico ese Peñón? Ese trocito de nada, porque tú vas allí y lo ves y dices tú, pero ¿cómo esto puede estar? ¿Por qué es tan importante Gibraltar? Mira, Gibraltar no es importante como si dijésemos por ser un peñón o una piedra, no, porque hay otros peñones, pues bueno, tienes el Peñón de Ifach en Alicante y no tiene, tiene importancia turística, ¿no? Pero no tiene una importancia estratégica. El Peñón de Gibraltar es importante por el sitio en el que está, que es el Estrecho de Gibraltar. Por el Estrecho de Gibraltar pasan ahora mismo, bueno, el año pasado fueron del orden de 106.000 barcos. Y el Peñón está ahí y puede ver todo lo que está pasando. 106.000 barcos, he dicho, barcos de superficie, porque los submarinos no los contamos. Y hay 3 estrechos en el mundo
que son de importancia estratégica global para los norteamericanos, que son el sheriff mundial, digamos, y porque permiten el paso de submarinos nucleares en inmersión, conectando océanos o mares de importancia como es esto. Dos de estos estrechos están en las islas cerca de Timor, en la cadena de islas de Indonesia, y conectan el Pacífico con el Índico. El tercer estrecho es el estrecho de Gibraltar, que conecta el Atlántico con el Mediterráneo. Entonces, ya te he dicho dos factores fundamentales, pero es que además, por el estrecho de Gibraltar pasan un buen puñado de cables de comunicaciones. Y supongo que habrás leído pues estas cosas que ha tenido a bien contar el señor Snowden. Sí, señor. Bueno, pues esas comunicaciones, si se conocen, pues pueden tener interés político, interés económico, muchísimo, interés militar también, ¿no? Interés político, evidentemente. Y esos cables pasan por allí muy cerquita del Peñón. Y está en la bibliografía que existe, pues, al alcance de cualquiera, historias que te describen cómo los norteamericanos han ido desarrollando la tecnología necesaria para pinchar los cables de comunicaciones submarinas desde finales de los años 40, en que se empezaron con este oficio pues en las costas de la península de Kamchatka, en Siberia, pinchando los cables rusos, pero después siguieron por el Mar Blanco también pinchando cables rusos. Y yo lo que creo, y así lo digo cada vez que tengo oportunidad, es que la zona de Gibraltar la usan como zona de ejercicios, porque claro, no es lo mismo la costa de la Costa del Sol. Una novela de espías todo esto. Una novela de espías. Podría ser también. Supongo que alguna habrá. A mí no, pero es un campo, pero... Y también los ingleses pinchan. Yo creo que ellos lo que hacen es poner la plataforma. Es decir, lo que pueda... La tecnología para hacer eso la tienen los norteamericanos. Los cables pasan por allí y se pueden poner las derivaciones que sean precisas. ¿Hasta dónde? Pues no las van a llevar a Málaga, ¿no? ¿A dónde las llevan? Pues supongo. Ahora también te digo, yo no he visto un cable de comunicaciones que ponga este es el cable que no sé qué. No, evidentemente no. Pero mira, este libro, yo escribo ahí y describo algunas cositas, unas pinceladas muy genéricas sobre esto de las comunicaciones. Está escrito eso hace 5 años. Las historias los que cuenta el señor Snowden las ha contado hace 5 meses, no 5 años. Sí, y lo que hacen es ratificar lo que está puesto ahí. Lo que está puesto aquí. Y Snowden dice que de momento no ha dicho todo lo gordo. Exactamente. O sea que hay mucho que tiene que decir. Y ahí describo cómo Gibraltar no trabaja solo. Gibraltar trabaja con Chipre. Snowden no ha sacado a la luz datos concretos de cuestiones de cables de comunicaciones que pasen por Gibraltar, pero sí, cerca de Gibraltar, pero sí cerca de Chipre. Él ha hablado de la pareja, no ha hablado de este, pero bueno, pues es lo mismo. Y entonces ese punto importante entre americanos e ingleses, ese interés que tienen ellos, ¿tú crees que influye en que no tengan en la ONU una postura, por ejemplo, con relación a reivindicar que Gibraltar tiene que ser español, o sea, les sigue interesando cocinárselo ellos? ¿Eso puede influir? No, es que eso no es así. ¿Cómo? Eso no es así, no. En la Asamblea General, no el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es otra cosa, forma parte de Naciones Unidas, pero ahí, como sabes, hay 5 miembros que son permanentes con derecho a veto. Y entre ellos están los ingleses. Luego, no puedes esperar que salga nada
a favor de esto en un Consejo de Seguridad, el cual está en esas condiciones. Pero en la Asamblea General sí. Y en la Asamblea General, en los años 60, los ingleses incluyeron a Gibraltar en la lista de territorios a descolonizar a mediados de los años 40, en el año 46-47, más o menos, cuando se constituyó Naciones Unidas y se hizo esa lista de colonias que prácticamente todas quedan como docena y media sin descolonizar, pero son muy pequeñitas y poco significativas, excepto Gibraltar y las Malvinas. Bien, pues se hizo esa lista. Años después, ya a mediados de los años, a principios de los años 60, dos naciones, una de ellas era Camboya, la otra no recuerdo ahora mismo cuál era, pidieron que se incluyese a Gibraltar en la lista de territorios para tratar ya de forma inmediata su descolonización. Y entonces, en esa maniobra que empezó en los años 40, como he dicho, los británicos lo que pretendían era descolonizar Gibraltar, pero a base de revertir el Tratado de Utrecht, dándole la independencia a Gibraltar en contra de España, pero quedándose ellos con la base militar. Algo similar a lo que hicieron en otra escala con Chipre. Bien, esa maniobra que la intentaron, en aquel momento el ministro de Asuntos Exteriores era Fernando María Castilla, y el equipo diplomático español, que se movilizó por este problema, arrastrado por los ingleses, porque la iniciativa no fue de los españoles, pues consiguió darle la vuelta a la tortilla, y Naciones Unidas en los años 60 hay una resolución de 1968 en la que le dice al Reino Unido: devuelva usted Gibraltar a España antes del 1 de octubre de 1969. Ya ha pasado un puñado de años y eso sigue así. Pero la Asamblea General... O sea, desde entonces... Esa resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas está pendiente de cumplir. Y por supuesto, pero no se cumple. Por el Reino Unido. ¿Qué? Con determinadas, decía, Gibraltar debe, negocie usted con España la devolución de Gibraltar, teniendo en cuenta los intereses de la población local. Es decir, que teniendo en cuenta los intereses, no teniendo en cuenta los deseos, que es lo que querían los británicos. Ahí hay una pelea entre deseos e intereses que se está manteniendo. Pues, población autóctona que no supera los 30.000. No existe población autóctona. ¿No? No, existe una población. La población autóctona de Gibraltar vive en San Roque, porque fueron expulsados por los británicos en su momento. Allí se quedaron, en un primer intento, cuando conquistaron, dijeron: el que quiera quedarse, que se quede, más o menos. Y si tenía una población, pues no sé si eran del orden de 4.000 o 5.000 personas, se quedaron 20 y pico. El resto se fue. Pero es que un tiempo después echaron a todos los que no eran ingleses. ¿Y ahora hay ingleses? No. Ahora hay, al cabo de los años, todo eso es muy complejo, ¿no? Al cabo de los años lo ocuparon ellos con personas traídas de los puertos del Mediterráneo. ¿Por qué? Pues porque las bases navales entonces no eran como la idea que tenemos ahora, que vemos aquí en Ferrol, lo que es una base naval, el arsenal, una serie de talleres y de personas que trabajan allí, etc. Entonces era distinto. Entonces necesitaban tener una población que diese servicio a la base, pero que también favoreciese el comercio de los barcos que entraban allí. Y esa población no eran militares, eran comerciantes que aprovisionaban a los barcos. Entonces, para eso, para conseguir también que los costes de la base o del asentamiento británico fuesen los menos posibles, etcétera, para eso se fueron trayendo gente de todo el Mediterráneo,
por supuesto ingleses también, pero había otra cosa que es inevitable, no pueden poner un canal en el istmo, ¿no? O meterle propulsión al peñón y que salga navegando. Contra la geografía no pueden, eso está unido al resto de la bahía de Algeciras, la Sierra Carbonera, la Costa del Sol, la zona de los barrios, todo eso está unido. Y entonces el flujo de personas es inevitable. Y o ponen un candado, como en algún momento ha estado puesto, y no se permite el paso de las personas, o es inevitable que haya comunicación. Claro. Y si hay comunicación entre personas que pueden ser jóvenes en edad casadera, pues acaban formando familias mixtas. Y esas familias mixtas existen ahora al norte y al sur de la verja, es inevitable. Es inevitable. Entonces la población actual es una mezcla de todo. Existen genoveses, malteses, muchos descendientes de españoles, matrimonios mixtos, existen descendientes de ingleses, existen muchos hebreos, existen hoy también marroquíes, en fin, ahí hay de todo. ¿Y qué población tiene? 30.000 habitantes aproximadamente. Que tampoco es mucho. No, pero es que no caben más. Esos son los que viven allí. Y luego, gente que va y viene a trabajar, porque la inmensa mayoría de la gente trabaja afuera, ¿no? Trabaja vive en Andalucía, vamos, te quiero decir, no vive en Gibraltar. Bueno, en Gibraltar tienen... el problema de la vivienda en Gibraltar es un problema tremendo porque no tienen espacio. No tienen espacio para una población que, por leyes de la naturaleza, debe ir creciendo, ¿no? Entonces, a partir de la apertura de la verja, con el gobierno de Felipe González, esa población ha encontrado su territorio, su hinterland, la zona de expansión, mejor dicho, sí. En áreas como Sotogrande, que no está mal para vivir, ¿verdad? No. La Alcaidesa, Santa Margarita, que son zonas, urbanizaciones de cierto prestigio, no tanto Alcaidesa, Santa Margarita, etcétera, Getares, la zona en la línea, por supuesto, pero es que llegan más arriba, tierra adentro, en Castellar, en fin, por el resto de la comarca del Campo de Gibraltar, ¿no? Y allí es donde viven, o donde vivían hasta hace poco, porque ahora con los controles en la verja se están volviendo unos cuantos. ¿Y son efectivos en este momento los controles? Los controles de este gobierno. Los controles sí son extraordinariamente efectivos, sí que lo son. Se están consiguiendo, no tenemos todavía las cifras exactas, porque hay algunos parámetros para medir la reducción de los tráficos ilícitos, pero sí se puede decir, porque ya se ha publicado, que si en el año 2012 aduanas interceptó en la zona de la bahía de Algeciras del orden de 1.200.000 paquetes de cigarrillos, el año 2013 han sido casi 2,5 millones. Es poco, es poco, porque lo que ha entrado en Gibraltar el año 2012 fueron 137 millones. 137 millones de paquetes, que difícilmente se los puede fumar una población de 30.000 habitantes, ¿no? Entonces esos paquetes salen, entran legítimamente, de acuerdo con las leyes internacionales, pasan del norte al sur. Cuando entran en Gibraltar, el gobierno de Gibraltar, por permitirles la entrada, se queda con 12 libras de impuestos por cartón de tabaco que entra, unos 14,5 euros por cada cartón que entra de acuerdo con las leyes y el derecho comunitario. Ese cartón de tabaco allí no se lo pueden fumar y entonces sale, o sea, ha hecho una entrada de norte a sur.
Sí, y sí, a las sí, 24 horas hace el viaje de vuelta. Pero ese viaje de vuelta puede hacerlo, o de hecho lo hace, de dos formas. Una es de acuerdo con las leyes, dentro de las leyes españolas, que es que el régimen, un viajero, tú vas a Gibraltar, compras un cartón de tabaco y entonces puedes pasarlo como puedes pasarlo por cualquier aduana española si vienes del extranjero. Vale, esa es una parte, pero hay otras que no. Es decir, el vehículo que sale cargado con 40, 100 cartones de tabaco, de Gibraltar sale como exportación de tabaco, de acuerdo con las leyes de Gibraltar. Se convierte en contrabando en el momento en que entra en España. ¿Te das cuenta de la diferencia? Sí. Para los de Gibraltar no existe el contrabando de tabaco. El contrabando de tabaco es un problema nuestro. Es un problema en el momento en que entra en España. Bueno, es que para ellos... Entonces, fíjate el negocio, qué bien lo tiene montado. De los impuestos del tabaco que entra, el gobierno local se queda con unos 200 millones de euros al año. Nada más que por entrar. Y ese tabaco vuelve a salir. Vuelve a salir para ellos como exportación de bienes y para nosotros, en el momento en que ha cruzado la verja, es contrabando. Bien, suponiendo que todo ese tabaco sale ilegalmente, es ilegal todo, eso produce un fraude a la Hacienda española. Bueno, suponiendo que es ilegal, ¿no? En cualquier caso, porque pagar no pagan impuestos ninguno, legítimamente o ilegítimamente, produce un fraude a la Hacienda española de 400 millones de euros al año. Es decir, 200 millones de euros para el gobierno de Gibraltar y 400 millones de euros... 400 millones de euros que son 60 y tantos mil millones de pesetas. Bueno, yo siempre hago la traducción. Yo me voy a la antigua peseta, porque si no es que no me aclaro. Yo voy. Es que es una barbaridad. Porque es una barbaridad. Es una barbaridad. Porque decimos así 400 millones de euros y parece... No, son 60.000 millones de pesetas. 400, año. Teniendo en cuenta cuál es el precio del tabaco. Fíjate. Y teniendo en cuenta cuál es el porcentaje de impuestos que se paga en cada cajetilla, al comprar una cajetilla, pues no hay más que hacer los números. Fíjate. Y te sale eso. Bueno, una media aproximada, porque claro, para conocerlo exactamente habría que saber cuál es la marca, cuál es el volumen de cada marca, etcétera, etcétera. Y esas cuentas yo las hago en un momento. Oye, y eso digo yo, lo del tabaco, sería peccata minuta si se quedara nada más que en el tabaco, porque me imagino que eso será la punta del iceberg de cientos de contrabandos al uso que hacen allí. Es decir, Gibraltar es un gran paraíso fiscal. ¿Dónde deja en este momento a Suiza? Yo creo que la supera. Gibraltar pertenece a la cadena a esa especie de telaraña de paraísos fiscales que gobierna la City de Londres, que es el mayor paraíso fiscal del mundo, ¿no? Entonces ellos desde la City controlan lugares estratégicos en el ámbito fiscal, como son las Islas Vírgenes, las Islas Caimán, las Bermudas, las Islas del Canal, etcétera, que todos tienen una legislación muy sui generis y que permiten pues el blanqueo de capitales o el establecimiento de empresas allí para eludir el pago de impuestos en sus países de origen. Y Gibraltar es uno de ellos. Lo curioso es que con estos 200 millones de tabaco, con los beneficios que tienen de la legislación fiscal y actuar, ellos les llaman centro financiero. Pero bueno, le puedes poner el nombre que quieras, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, ¿no? Con esto, con el paraíso fiscal y con otra serie de actividades más que también son notablemente, manifiestamente mejorables para que no causen perjuicio a España,
Pues con esto financian en gran parte la base militar, que es lo que por lo que están allí. Es decir, que ellos están allí por una base militar y la base militar les sale prácticamente gratis. Sí. ¿Me vas a permitir que nos vamos a la publicidad? Sí. Y en un minuto volvemos? Y miren ustedes la bandera, que yo creo que caridad un primer plano, porque aquí, hoy más que nunca, seguimos diciendo que Gibraltar español, hasta ahora mismo.